Muy buenas noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y el debate en el canal Capital, el canal público de nuestra ciudad. El Metro de Bogotá, un sueño, un anhelo de años en la ciudad y también un proyecto que avanza en estos momentos en Bogotá. En las últimas semanas ha habido una noticia a raíz de una comisión accidental que se conformó en el Consejo de la Ciudad, que ha señalado, ha advertido que posiblemente el metro no alcanzaría a ser adjudicado. ¿Es verdad eso? ¿Sí o no? Pues tenemos esta noche aquí en Opina Bogotá al gerente del metro para que nos resuelva esa duda y otros interrogantes sobre el que es sin duda el proyecto de infraestructura más importante en la historia del país. Andrés Escobar, gerente del Metro de Bogotá, buenas noches, bienvenido a Canal Capital. Sí, buenas noches, muchas gracias por la invitación, muy complacido de poder conversar aquí sobre el proyecto y que los bogotanos sepan cómo vamos. Bueno, iniciemos con la pregunta que se originó a raíz de lo que salió a decir esta comisión accidental del Consejo. ¿Existen riesgos de que este año no se adjudique el metro de la ciudad? Bueno, sí, la comisión accidental, comencemos por recordar que está conformada por gremios técnicos, incluye la Sociedad Colombiana de Ingenieros, la Sociedad de Arquitectos, incluye también a gremios cívicos, a organizaciones cívicas como la Cámara de Comercio, como Pro Bogotá, organismos de control, de manera que era una organización, una comisión muy multidisciplinaria, hizo un estudio muy profundo y sacó muchas conclusiones. La mayoría fueron positivas respecto del proyecto, respecto de cómo está organizado, pero sacaron una banderita diciendo, vemos riesgos de que el proyecto no quede adjudicado en esta administración en el año 2019 y eso sería fatal para la ciudad. Dicen ellos. Sí, ven eso como un riesgo, como algo negativo, una posibilidad negativa que hay que trabajar para que eso no suceda. ¿Nosotros qué comentario tenemos sobre eso? Bueno, lo primero es que pues tenemos que aceptar naturalmente que existen los riesgos. Le decíamos a otra persona, el riesgo no significa que hay un desastre. Yo tengo riesgo de salir ahora a la calle y partirme una pierna, pero no me la he partido. Tengo que estar cuidadoso para que eso no caminar ocurra. Y eso no ocurra. El riesgo existe, claro que existe, pero estamos nosotros justamente para trabajar en el cronograma, en los pasos que se tienen para llegar a la meta que tenemos, que es adjudicar en septiembre de este año, el 20 de septiembre, en ese cronograma que ha sido concertado con la banca multilateral, con los que están poniendo el dinero para poder hacer la obra y confiamos porque vamos cumplidos que lo vamos a lograr. Eso le quería preguntar, gerente. Estamos en enero del 2019, usted ha dicho que la fecha para adjudicar el metro de la ciudad sería septiembre 20, sí, día exacto. A esta ocasión, es decir, al mes de enero, ¿el proceso avanza bien, avanza rápido para llegar a esa fecha final de septiembre? Sí, sí, avanza bien. Nosotros entendemos que hay escepticismo, porque nosotros mismos incluso al principio teníamos un mayor optimismo sobre estas fechas, pero tenemos que añadir que desde el momento que firmamos los créditos con la banca multilateral, que fue en julio del año pasado, se superó el mayor escollo, la mayor incertidumbre, que eran las evaluaciones técnicas, financieras y de sostenibilidad ambiental y social que hacen los bancos. Una vez superado eso, que nos tomó un tiempo, fue riguroso, fue difícil, obtuvimos las aprobaciones, firmamos los créditos y comenzamos el 6 de agosto. Quizás la audiencia recuerde que el último día del gobierno Santos abrimos el proceso de selección, incluso con la presencia de los delegados de la banca multilateral. Desde ese día para acá, el cronograma se ha cumplido rigurosamente, se acordó y se ha venido cumpliendo. En algunas de las etapas nos hemos demorado un poquito más, pero hemos recuperado el tiempo y por eso estamos confiados en que vamos a salir con ese tiempo total previsto de 12 meses largos que termina el 20 de septiembre. El 20 de septiembre, uno de los procesos, porque sacar adelante una licitación de un metro en una ciudad como Bogotá, pues es un proceso complejo, difícil, es un proceso incluso que también depende de factores externos, gerente. En ese sentido, por ejemplo, se ha dicho que uno de los temas que podría demorar los trámites tiene que ver con los vistos buenos, por llamarlo de alguna manera, las no objeciones de la banca multilateral, que son los que han dado los créditos para financiar la obra. Así es. El proceso de selección es un proceso que está muy reglado por los bancos. Nosotros tenemos que cumplirlo y lo hacemos a gusto, porque es un proceso que busca darle igualdad de oportunidades a todos los países que participan, todos los países que son socios del Banco Mundial, que son 165
tienen igual derecho, sus empresas y sus bancos que financian a esas empresas tienen y exigen que haya igualdad de oportunidades para todos. Entonces a nosotros eso nos gusta porque significa que va a haber interés y va a haber competencia y va a haber muchas propuestas. Ojalá queremos que haya la mayor cantidad posible. No van a ser muchas porque es algo muy complejo. No muchas firmas saben construir metros en el mundo, son pocas. Pero queremos que la mayoría vengan a Bogotá, vengan a Colombia, crean en el país y hagan propuestas. Y tenemos que ganarnos la confianza de ellos, porque quien gane va a tener que invertir mucho dinero de él, de su bolsillo. Recordemos que la modalidad de contratación que hemos usado, que hemos escogido y que empezamos ya a desarrollar la selección desde agosto 6 del año pasado, es una concesión. Entonces, quien gana tiene que traer en su bolsillo $1.000 millones. Es mucho dinero. Y para que lo hagan, tienen que creer en nosotros, tienen que creer en el país, en las instituciones y en la empresa Metro sobre la transparencia y el equilibrio en las reglas de juego. Eso es muy importante. La obra como tal se va a adjudicar a través de cuántas licitaciones. ¿Una sola licitación para la obra, otra licitación para la operación o se van a juntar ambas cosas? Son tres componentes principales los que vamos a contratar en un solo paquete. O sea, una sola licitación para contratar tres cosas. Hablamos de consorcios, sí, para contratar tres cosas de una vez, que es la construcción, el suministro de los trenes y los demás equipos electromecánicos y electrónicos y la operación. ¿Cuánto vale? Esas tres cosas van en un solo contrato y es la responsabilidad de un solo grupo desarrollarlas de principio hasta el final. ¿Es una licitación que cuesta, una concesión que vale? La inversión de ese concesionario. No, la inversión total va a ser del orden de 10,5 billones de pesos. El costo del proyecto es del orden de 13 billones de pesos. Es una cifra que está establecida y adoptada desde hace año y medio por el Gobierno Nacional, el Gobierno Distrital. Pero parte de esos 13 billones de pesos los ejecutamos nosotros directamente en la compra de predios y en el traslado anticipado de las redes de servicios públicos principalmente. Lo otro lo vamos a licitar. Los 10,5 billones de pesos es la inversión total que tiene que hacer quien gane. Pero esa inversión total nosotros, como empresa pública, vamos a pagar 2/3 partes más o menos a medida que se ejecuten las obras, a medida que vayan entregando tramos del metro, del patio taller, de los trenes, vamos a ir haciendo unos pagos, pero no la totalidad. Porque quien gane tiene que de su bolsillo invertir $1.000 millones, principalmente ¿en qué? En las compras internacionales, en las compras de los trenes, en las compras de los equipos de comunicaciones y de control, de seguridad, etcétera. Eso no se vende en Colombia, eso lo tiene que comprar quien gane afuera y lo tiene que comprar con su propio dinero. Eso equivale más o menos 1/3 parte del contrato. Por eso decíamos hace un minuto, ¿no? Nosotros tenemos que tener unas reglas de juego claras, transparentes y equilibradas porque queremos atraer a firmas muy importantes y además decirles traigan su dinero a invertirlo en esta ciudad porque lo van a recuperar a largo plazo. Gerente, para que nos entienda la audiencia, en estos momentos, enero del 2019 a hoy, ¿en qué está el cronograma? ¿En qué está el proceso? ¿Qué se está haciendo en este momento? Y tengo también entendido que mientras avanza este proceso de licitación, pues el distrito ya inicia otro tipo de tareas, traslado de redes, compra de predios, gestión social. ¿Cómo avanzan estos frentes de manera paralela? Así es, Yesid. El proceso de selección del contratista grande comenzó el 6 de agosto, recordemos, y estamos a punto de terminar la primera etapa de ese proceso, que es la precalificación. Esa etapa consiste en seleccionar los grupos, los consorcios que cumplen con todas las condiciones que hemos establecido para poder participar en la segunda etapa. Esas condiciones son de índole técnica y experiencia, es decir, tienen que acreditar experiencia en fabricación de trenes, trenes que hayan rodado una cantidad de millones de kilómetros, experiencia en construcción de metros, experiencia en construcción de patios talleres y experiencia en operación de los sistemas. Esa acreditación tiene unos mínimos. Acreditación es las pruebas que ellos tienen que traernos y demostrarnos que cumplen con esos mínimos que nosotros imponemos. ¿Qué es la precalificación? Entonces, quienes pasen es como en el fútbol. Claro. Quienes cumplan con todo eso pasan a la siguiente ronda. Pasan un primer filtro, por ponerlo en términos filtro, las eliminatorias. Sencillos. Exacto. Son las eliminatorias. Unas eliminatorias. ¿Cuándo terminan esas eliminatorias? Quienes cumplan con todo eso
van a pasar a la que sigue. Y esas eliminatorias terminan ahora el 4 de febrero. El 4 de febrero es el último día para presentar los paquetes de información. ¿Cuántas firmas están en esas eliminatorias en estos momentos? Bueno, nosotros tenemos manifestaciones de interés que hemos pedido, que nos han mandado desde de mitad del año pasado, de cerca de 25 firmas interesadas. ¿Nacionales? No, la mayoría son del exterior. ¿Hay alguna firma colombiana? Hay algunas firmas colombianas, pero no son... necesariamente tienen que entrar consorciadas porque la experiencia que exigimos en construcción de metros nadie la cumple en Colombia, obviamente. En Colombia no hay firmas que fabriquen trenes de metros y en Colombia no hay compañías con experiencia en hacer metros, en la infraestructura del metro, que es compleja. Es una infraestructura que exige mucho rigor en la construcción, por el alineamiento que tienen que tener los rieles, los peraltes, las curvas, porque se van a desplazar miles de personas a alta velocidad dentro de la ciudad. Más que la exigencia de ingeniería es de muy alto nivel. Ninguna firma en Colombia lo cumple, infortunadamente. Pero las firmas colombianas van a ser parte de estos consorcios y van a ejecutar los componentes urbanísticos del proyecto, que tiene muchos, porque todo el recorrido del metro, recordémosle a los televidentes, implica reformar todo el espacio público. Y recorrerles el trayecto, el recorrido. Hemos escuchado tantos trayectos de metro, gerente, que hoy en día la gente se pregunta, bueno, ¿y por dónde es que va el metro? Finalmente, entonces, ¿por dónde es el recorrido? ¿En qué parte? Arranca en Bosa, en el sector del Corso, y toma la avenida Villavicencio, entra a la avenida Villavicencio cerca del barrio Patio Bonito, entre Patio Bonito y el antiquísimo Botadero Gibraltar, que está próximo a convertirse en un parque ya. Toma la Villavicencio y llega a la primera estación cerca del barrio Patio Bonito. Después llega a la segunda estación, que es el Portal de las Américas, donde va a llegar la ruta alimentadora de Soacha y de Bosa, muy importante para acercar a todas estas familias del sur de Bogotá. Una gran estación multimodal. Se va a reforzar la estación actual de las Américas con la del metro para que haya intercambio directo, sin salir de la estación de Transmilenio actual, se conectan con la estación del metro y con conexión tarifaria también, con integración tarifaria. Bueno, y de ahí continúa por la avenida Villavicencio hasta que cruza la avenida 1 de Mayo, toma la avenida 1 de Mayo, pasa por Kennedy, por el hospital, por Compensar, por la intersección de la Boyacá con la Kennedy, y de ahí avanza hasta la avenida NQS. En la avenida NQS hace un pequeño giro, tiene una estación importantísima en la NQS, también tiene otra estación importantísima en la avenida 68. ¿Por qué es importante? Porque conecta con la otra ruta alimentadora de Transmilenio que le va a permitir a las familias que viven en el sur oriente de Bogotá llegar por la A68 desde el Autosur hasta el metro en la 68. Bueno, y ahí continuar hasta la NQS, donde hay otra estación muy importante también, empalmada, integrada con Transmilenio de la NQS, ahí al frente del SENA. Del SENA, en la claro. NQS. Después toma la calle 8 Sur, que se vuelve una diagonal, y calle Primera, y llega a la Caracas, muy justo donde están los hospitales. Así es. En la esquina de la Caracas con Primera. Ahí es. Y ahí toma la Caracas hacia el norte. Toma la Caracas y se va hasta el sector de Los Héroes, donde queda la última estación. La última estación quedará ahí, en la intersección, más o menos calle 80 con Caracas, donde se da la intersección. Correcto, es decir, en la 80 con Caracas. Esta primera obra de licitación de construcción del metro se va a contratar desde ese punto en Bosa hasta el punto de Los Héroes. Ese es el primer tramo y es lo que estamos ahora contratando, el primer tramo. Va a quedar para el siguiente alcalde y va a quedar para la discusión que ya se avecina, que cómo vamos a continuar, porque hay dos maneras de alargar esta primera línea del metro, digamos desde el punto de vista técnico, por demanda, por afluencia de pasajeros, es alargarla hasta la calle 127 o alargarla hasta la calle 170. Entonces va a depender de la voluntad. Usted que ha estado al frente de este proyecto en los últimos 3 años, gerente, ¿qué cree que debería hacer un próximo alcalde en Bogotá? ¿Llevar la ampliación de la línea del metro desde la 80 con Caracas hasta la 127 o hasta la 170? Bueno, nuestra preocupación... Ahí sería 170 con autopista. Con autopista, claro, desde Los Héroes por la autopista. Así es. Nuestra preocupación ahora es el primer tramo hasta el sector de Los Héroes, que es nuestro compromiso, nación, distrito, empresa metro. ¿Lo otro no queda diseñado? Lo otro queda a un nivel muy básico de diseño, muy básico. Le corresponde a la siguiente administración, la empresa metro probablemente, si el alcalde siguiente lo considera, hacer los estudios de factibilidad, la primera fase, fase 1, de ese alargue, de esa prolongación.
y determinar qué conviene más. ¿Qué conviene más? Ir hasta la 127 y hasta la 170. Naturalmente también depende del dinero, de lo que le quiera asignar la ciudad a ese proyecto. Gerente, uno de los principales problemas de las obras en Colombia es que no se sabe qué hay en el suelo y se empiezan a hacer las obras y se encuentran redes de servicios públicos. Sí. Pasó en el deprimido de la calle 94 y en muchas otras obras. En el caso del metro se ha venido haciendo ya un trabajo de manera anticipada para que este trabajo no vaya a entorpecer el cronograma, no vaya a atrasar el proyecto. ¿Qué se ha logrado en estos momentos de traslado de redes? Bueno, Jessy, digámosle a los bogotanos que escuchan este programa, sí, que ese problema que hemos sufrido tanto, que las obras se atrasan porque aparecen redes que no estaban bien dibujadas en los planos, bien localizadas, y toca parar la obra mientras se define cómo se reemplaza esa red, porque de esa red depende el agua de unas familias, o la energía, o el gas. Entonces no se puede quitar, sencillamente, porque es un derecho fundamental de las familias. Ese problema que nos ha costado tanto dolor de cabeza no es exclusivo de Bogotá. En Bogotá nos damos mucho palo y a veces decimos que Bogotá es lo peor, en Bogotá no funcionan las cosas. Ese problema es real, pero no es exclusivo de Bogotá, pasa en muchas ciudades. Incluso en Nueva York llevan haciendo una línea del metro 14 años y parte del problema ha sido una red de servicios públicos que encontraron que no estaban situadas exactamente donde ellos pensaban, donde decían los planos, y además aparecieron unas bolsas de agua y unos problemas geológicos que tampoco se tenían bien identificados y tuvieron que parar la obra. De manera que es un problema, es un riesgo real la aparición de redes de servicios públicos, pero no nos digamos que es en Bogotá y que aquí todo es lo más malo, no. Es un problema que existe y lo estamos manejando. ¿Cómo? Conociendo la situación, abordamos el traslado de las redes de manera anticipada. No lo dejamos como un problema que va a tener que asumir quien gane la construcción del proyecto, sino que desde el año pasado empezamos a trabajar con 5 empresas de servicios públicos para identificar las redes que hay que trasladar. Eso ya se hizo. ¿Y ya se trasladaron? No, el primer trabajo fue identificar las redes que hay que trasladar. Mapa. ¿Sí? Que fue un trabajo muy interesante y muy útil porque nos ahorramos mucho dinero para el proyecto y para Bogotá. Porque había algunas redes que en un primer momento aparecían cruzando el metro y entonces, conclusión, hay que quitar esa red, llevársela por la cuadra del lado. Y hicimos un ejercicio de optimización y más bien movimos las columnas del metro. Eso es una virtud de un metro elevado, que se pueden mover las columnas y entonces las redes pasan por entre 2 columnas, por las luces, por los vanos, y no hay ese costo. No una afectación menor. Una afectación menor. Entonces, todo ese ejercicio se hizo en el primer semestre del año 2018. Y se redujeron los conflictos localizando correctamente las columnas del metro. O sea, es decir, a hoy ya la ciudad sabe qué redes hay en el trazado del metro. Eso ¿Y qué hay que hacer? Fue lo primero, cuáles hay en el trazado. Lo segundo, identificar cuáles hay que mover, ya se hizo en los 5 servicios públicos. Lo tercero, diseñar las nuevas rutas de esas redes, porque ya está, hay que cambiarlas. esa tarea también hecha. Hay algunas que hay que cambiar para el andén, otras hay que cambiarlas por la cuadra del lado o irse más lejos por razones físicas, de espacio, de gravedad, para el flujo de las aguas, etc. Ya la mayoría de los diseños está avanzado. Y algunos terminados de las nuevas redes, y algunos ya están en obra. Digámosle a los bogotanos que en diciembre, una chiva, algo que no hemos publicado, comenzaron los traslados de redes de servicios de fibra óptica de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá y de Telefónica. Ambas empresas ya están construyendo las canalizaciones alternas para más adelante poder cortar los servicios que están en conflicto y situarlos. Eso es una gran noticia. ¿En qué parte ya está haciendo ese trabajo? En la avenida Villavicencio, en el tramo de la avenida Ciudad de Cali a la avenida Tintal. Ahí estamos trabajando ya. Gerente, lo vimos también con el alcalde en unas pruebas de geotecnia, en los pilotes, haciendo unas pruebas de suelo. ¿En qué consistieron esos trabajos? ¿Qué permite? ¿Qué avances se reportan en ese sentido? Esos trabajos de prueba de pilotes, ya les cuento que obedecen a la misma filosofía, que es prevenir problemas, evitar que cuando la obra comience se vaya a volver una eternidad, se vaya a alargar mucho más de lo que está en el cronograma, que son 5 años de construcción. Un indicador para nosotros los ingenieros de éxito es cumplir con el cronograma.
Eso es para nosotros la mayor satisfacción, en cualquier proyecto, sea en un edificio, o en una calle, o en un metro. Entonces, para poder cumplir el cronograma, necesitamos evitar las sorpresas durante la obra. Y eso es primera tarea, quitar la red de servicios públicos, que son sorpresas. Segunda tarea, la geología, la inspección. Tenemos más de 200 kilómetros de muestras de suelo, de extracciones de muestras cilíndricas de suelo en todo el recorrido del proyecto, que ya nos permiten tener muy buen conocimiento de qué tipo de suelo hay, dónde hay agua, dónde hay arcillas peligrosas que desestabilizan cualquier obra y la hacen demorar. Eso ya lo identificamos con muy buen nivel de confiabilidad. Pero avanzamos aún más e identificamos las zonas donde los suelos presentan mayor complejidad porque hay revueltos, digamos. En una misma zona hay muchos tipos de suelos que han caído de los cerros, históricamente por miles de años, que han llegado o por razones del agua, por razones de los cerros orientales. Y entonces en esas zonas hay que tener mejor conocimiento de cómo se comportan los suelos. Entonces adoptamos una buena práctica a nivel mundial, que es hacer pruebas de pilotes reales. Ya no son ensayos de laboratorio con el suelo que se extrae y se lleva para allá, sino que se hace un pilote real de 70 metros de profundidad, de 2 metros de ancho, de 1,50 algunos, y tal cual va a ser en la realidad la cimentación del metro. Y después de que está hecho y ya está seco, fraguado el concreto, se le hacen unas pruebas de carga, donde se le pone una carga equivalente a más de 10 veces la carga, el peso, las toneladas que va a tener el metro cuando estén todos los trenes pasando y llenos de pasajeros. Con un sistema de gatos hidráulicos se le aplican unas cargas a estos pilotes y se identifica cómo se mueven hasta que llegue el momento en que ya no aguanta más y se desplaza. ¿Y esas pruebas se siguen haciendo? Se llaman las pruebas. Estamos haciéndolas. Son 9, en las 9 zonas más críticas, de suelos más variados, sí, más complejos, y ya están avanzados. A mediados del mes de febrero ya quedan las 9 pruebas terminadas. Gerente, hay un interés internacional muy fuerte por el Metro de Bogotá. ¿Cómo se ha materializado el número de firmas interesadas en estos momentos en el escenario internacional? ¿Qué representa el Metro de Bogotá? Eso es decir, lo que más optimismo nos genera. Sí. Dentro de este escepticismo generalizado que tenemos Somos muy los escépticos en Bogotá, pero afuera son más positivos. Sí, no, y en Bogotá es entendible que seamos escépticos porque llevamos más de 60 años hablando de metros. ¿Usted ha visto las portadas de los periódicos, gerente? Hay una de 1970 y punta que dice: inician las excavaciones del Metro de Bogotá. Así es, y hay otros anuncios de 1939. Que dicen, ¿sí?, que metro en 2 años. Bogotá tendrá metro. Bueno. ¿Sí? Bueno. Entonces somos escépticos, de ahí partimos todos. Quienes trabajamos en el metro, el alcalde Peñalosa, el equipo que está colaborando en el IDU, en la empresa de acueducto, en planeación distrital, ya todos somos muy optimistas porque lo que se ha avanzado es mucho en lo que acabamos de contar. Sí. ¿Sí? Pero sobre todo en la aceptación que tiene el proyecto en el mundo. Nosotros nos llegan pues mucha información respecto al trabajo que están haciendo. ¿Qué indicadores tiene usted del interés El principal de esto en indicador el mundo? Es que nosotros tenemos en la página web de la empresa Metro, sí, desde agosto del año pasado, una sección que se llama el cuarto de datos, donde están todos los diseños del metro. Son cerca de 70.000 documentos que sería imposible imprimirlos, además. Están colgados en internet. Y tenemos manera de saber quiénes están consultando esos documentos en qué países. Porque quien va a ingresar al cuarto de datos tiene que poner su registro. Entonces sabemos que durante este periodo de agosto para acá, en cerca de 20 países están bajando permanentemente todos los archivos para hacer todos sus análisis, sus costeos, plantear sus procedimientos de construcción, sus etapas, calcular sus personales que van a requerir, la cantidad de camiones, volquetas, retroexcavadoras, todo ese ejercicio de planeación de obra para hacer una propuesta lo vienen haciendo. Solo en el mes de diciembre descargaron 23.000 y pico documentos, o no documentos, veces de descarga. Un mismo documento lo pueden descargar en Japón, en la China, o en a propósito Brasil. De países, ¿en dónde está la mayoría de las firmas que están interesadas en el Metro de Bogotá? ¿Ha habido ya una caracterización? Eso lo sabemos desde que se hicieron los roadshow, quienes asisten a esto. Y son los países desarrollados pues, donde han aprendido a hacer metros. Allá están las compañías que tienen la experiencia acumulada. Entonces estamos hablando de Japón, de China, de Seúl.
pues de Corea del Sur y de Seúl, que es su países capital. asiáticos, Seúl, en Asia es es un donde país, está más el interés. un país que tiene 30 líneas de metro, un país chiquito tiene 30 líneas de metro. Hay una grandísima experiencia. En Europa tenemos 4 o 5 países, ya todos podemos inferir cuáles son los que tienen las ciudades más antiguas, más grandes y con mayores líneas de metro. Y naturalmente Estados Unidos, Canadá, y bueno, también hay algunas firmas de Brasil que tienen experiencia en construcción de líneas de metro que también han manifestado interés y que están trabajando. Gerente, en esos minutos finales, expliquémosle a la gente en términos muy pedagógicos, de enero de 2019 a septiembre, ¿cuáles son los momentos más importantes que faltan para que el metro se adjudique? Porque una vez se adjudica, pues ya es una realidad. Bueno, los momentos de verdad y de emoción. Exacto, ¿cuáles son esos picos que hay que derrotar? Entonces, ahora en febrero tienen que presentar todos los paquetes con las acreditaciones de experiencia de los grupos que se conformen, experiencia técnica, legal y financiera. Nosotros después nos vamos a tomar cerca de mes y medio evaluando eso, verificando si es verdad, verificando si cumplen o no con los mínimos que hemos establecido en el reglamento de precalificación. Hay una cantidad de estándares mínimos que tienen que cumplir para poder participar. Perdón. Y después de mes y medio va a salir una lista de ganadores, una lista de las compañías o de los consorcios que superaron todos los mínimos. ¿Sí? Pasaron esta primera ronda, esta eliminatoria. Y con ellos viene la segunda y última ronda, que es la competencia económica. De ahí para adelante lo único que va a suceder es que van a presentar sus ofertas económicas y se le va a adjudicar a la más barata. Porque ya esas firmas todas se considera que son idóneas, son capaces porque superaron la primera ronda, cumplieron con todos los requisitos. Entonces, ya lo que sigue es una evaluación simplemente de cuál es la más económica. Ya no vamos a mirar en la segunda ronda, la que va de marzo a septiembre, incluyendo la presentación de las ofertas y la evaluación. En esos momentos no vamos a mirar ya las calidades de la empresa, quién es, qué hizo, eso ya está superado. El comité evaluador de la concesión, de la licitación del Metro de Bogotá, ¿quiénes lo van a integrar? ¿Quiénes lo van a conformar? Vamos a integrar un comité técnico. Eso es un trabajo muy intenso. Implica mucho trabajo, muchas horas y días, semanas, meses. Entonces vamos a contratar personas especiales para eso, incluso buscando personas de otros países para que, digamos, tengan mayor independencia entre todos al momento de hacer sus evaluaciones. Ellos nos apoyan a nosotros en la empresa Metro Bogotá, ellos hacen sus informes de lo que encontraron, de lo que cumplieron, de lo que no cumplieron, y nosotros debemos entonces con esos informes ya tomar una decisión final. Pregunta final, gerente. Entonces, de acuerdo a esta conversación, a esta entrevista, usted está dando un parte de tranquilidad a raíz de esta advertencia que tuvo eco de la posibilidad de que no se alcance a adjudicar el metro, pero escuchándolo, viendo el cronograma, viendo el optimismo que usted transmite, podemos estar tranquilos y seguros de que el proyecto va literalmente encarrilado. El proyecto va cumpliendo con su cronograma en el proceso de selección, estamos optimistas, tenemos muchas compañías de varios países participando, haciendo los estudios para hacer sus propuestas y estamos muy confiados en que la meta que tenemos, el compromiso que tenemos con el alcalde Peñalosa de dejar adjudicado el metro en esta administración es plenamente cumplible. Estamos naturalmente atentos a todas las etapas que faltan para poder ir surtiéndolas debidamente una tras otra y poder entonces cumplir con ese compromiso. Bueno, ahora sí la final, se adjudicaría el 20 de septiembre si todo sale como está planeado. Correcto. La obra como tal, ¿cuándo arrancaría y cuánto tiempo duraría y en qué año podríamos hacer el primer viaje en metro? Bueno, la obra tiene dos frentes de trabajo. Para hacer el viaducto se requiere comenzar a hacer un patio prefabricados, porque pensando en la disminución del impacto sobre el tráfico de la ciudad, que queremos afectarlo lo menos posible, el viaducto se va a hacer en prefabricados, es obligatorio. Y después de que estén los módulos listos, se transportan y se instalan en el sitio. Entonces hay un trabajo que no se va a ver mucho, importantísimo, de trabajar en unos patios haciendo prefabricados. En paralelo van a avanzar la construcción de las columnas, pero hay una actividad también física que sí van a ver los bogotanos importante en Bosa, que es la construcción de la zona final, del patio taller.
por decirlo en una palabra que todos entendemos, es como el aeropuerto, donde están los trenes toda la noche y por la mañana empiezan a trabajar, donde se alistan, se chequean. Sí. En ese sentido, entonces, esa obra del patio taller empieza con movimiento de terrenos desde este año mismo, porque es una obra que es muy demorada. O sea, la primera obra del Metro Bogotá arrancaría en este mismo año con una remoción de tierra en los patios talleres. Así es, allá empieza. Bueno, o sea, es decir, este mismo año arrancaría la obra del metro con ese aspecto importante. Digamos, la obra del contrato, porque las obras ya comenzaron. Claro, las obras ya comenzaron. Sí, con el traslado de redes. Con el traslado de redes, la con obra los como pilotes, tal del contrato. con los pilotes. Así es. El contrato principal Exacto. es el que comienza a finales del año con esa actividad. Toda la obra. 5 años. O sea, es decir, arrancaría las obras en el 2019, 5 años, 2024. 2024, ya tenemos el metro construido en 2024, viene una fase que llamamos la marcha blanca, que son los ensayos del metro. Todavía no es una operación comercial, porque hay que afinar la tecnología, entonces empiezan a rodar los trenes vacíos. ¿Durante cuánto tiempo? 9 meses es el estimado. 9 meses de pruebas. De pruebas, al principio vacíos y después ya con pruebas pedagógicas, donde entran pocas personas y va empezando el movimiento 2025. por estaciones. Y en el 2024 empiezan esas pruebas, digamos, todavía sin cobrarle a los usuarios, y en el 2025 ya entra la operación comercial. Bueno, pues ahí está el cronograma, las explicaciones, el optimismo sobre el cronograma que nos ha traído aquí el gerente del Metro Bogotá, Andrés Escobar. Doctor Escobar, gracias por estar esta noche aquí en Opina Bogotá de Canal Capital y estaremos muy atentos al desarrollo de la obra. Gracias a ustedes por la invitación y gracias a ustedes por atender el programa y acompañarnos anímicamente en este proceso. Bueno, aquí los seguiremos invitando a todos ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros y los esperamos mañana, como siempre, a las 8:30 p.m. aquí en Opina Bogotá, donde conversamos los temas más importantes para la ciudad y el país. Muy buenas noches. El anterior programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.